Estos libros le pueden inspirar a nivel de mentalidad, pero no resuelven absolutamente nada. De personas que entraron ya a niveles de depresión y crisis, ¿verdad?, muy severas por las deudas que había en el banco, ¿verdad?, con el banco. Pero el sistema educativo es tan malo y tan tonto que no sirvió de nada, evidentemente. Nació mi miedo al dinero y nació por una discusión entre mi mamá y mi papá. La creencia viene heredada a nivel genético. Ajá. Porque también tus papás lo dijeron, tus abuelos lo dijeron, tus bisabuelos lo dijeron. De hecho, el dinero hoy por hoy sigue siendo tabú. Sí. Yo nunca he estado más desnudo que frente a mi contador. Cuando es el tema del abandono, yo voy a usar el dinero para controlar a los demás, para evitar que me abandonen. Y las mujeres casi siempre usan el dinero para salvar a gente que no deberían salvar. Y yo creo que antes de resolver un tema de dinero, usted debería conocerse profundamente para poder crear la estrategia. No crear la estrategia y luego ver qué hago. Bienvenidos a otro episodio de Stellium, en donde vamos a trabajar y tratar un tema muy importante para la humanidad, ¿verdad? El denominador común que nos atormenta a todos, el dinero. Y tenemos un recurso súper interesante que es el libro de Ale, La riqueza es tu derecho a nacimiento, que de paso, pues bueno, va a ser suficiente material para hablar de este tema, pero a la vez sentimos que era importante dejarles este libro y además, ¿verdad?, todo lo que esto conlleva, porque creo que es el denominador común de las alegrías y miserias de la humanidad. Entonces, totalmente. Ale, gracias por escribir este libro, por plasmar tanta información y tanto, ¿verdad? Creo que al final de lo último que hablas es del dinero. Pero ¿qué te motivó a escribir este libro? Bueno, es una historia interesante porque, como habíamos hablado en el episodio de Karen, Dios tiene formas un poco raras de hacer las cosas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que a raíz de mis estudios universitarios, tuve un conflicto con mi papá en donde él no estaba de acuerdo en seguir el plan de acción que yo le propuse. Entonces literalmente nos agarramos, nos mandamos respectivamente al carajo y entonces ya me tocó empezar a trabajar por mi cuenta. Entonces terminé en una transnacional. Obviamente, bueno, para los que no saben, yo estaba estudiando ingeniería electrónica, digamos carrera, tendencia, toda la cosa, y empecé con un muy buen salario, pero ese salario, con lo único que yo estaba acompañado era de la frase cuídese de las deudas, que objetivamente tiempo después yo digo qué estupidez de consejo, porque no significa nada. En la mente de un adolescente que nunca ha ganado dinero, cuídese de las deudas, no se entiende, no se sabe qué quieren decir con eso. Sí, no. Y es parte del problema de la educación financiera que nosotros tenemos, porque mi mamá quiso darme un buen consejo, ejecutó mal la implementación del consejo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que obviamente por este poder, esta dopamina inicial del salario de ahora soy independiente, y la falta de formación y la ignorancia emocional que yo tenía, empecé a despilfarrar dinero y llegué a tener 9 tarjetas de crédito. Luego hicimos el ciclo esperado, porque hay estudios que ya dicen que entre los 21 y los 25 vas a adquirir las deudas que vas a tener el resto de tu vida. Es cierto. Yo cumplí el guión perfectamente en ese lado a nivel de endeudamiento. Entonces, ¿cuál es la naturaleza? Tarjetas de créditos, las maximizo y entonces el banco muy amorosamente me ofrece un préstamo personal. Pero como yo no he atacado el tema raíz, voy a volverme a endeudar y ahora el banco me va a ofrecer un préstamo hipotecario para refundir todo y ya ahí quedamos. Así que en ese sentido cumplí perfectamente el guión. Así que yo enfrenté este endeudamiento súper fuerte. Eran más de $50,000, que en ese momento sí era un gran problema. Y fue necesario tocar fondo. Cuando yo digo tocar fondo, es que como todo era por deducción automática, me caía mi salario, pero solo me quedaban $20 y faltaba todo el mes por delante. Entonces, todo este proceso de comprender las deudas, por qué parecía que yo era un adicto que no podía parar, enfrentarme a los cobradores, a la familia dándome la espalda en vez de ayudarme, entre otro montón de cosas, pues hicieron que por 4 años, eso fue a mis 25, más o menos por ahí a los 30, lo fui resolviendo.
también esa fue la catarsis para iniciar todo este proceso terapéutico, coaching y todo. O sea, el endeudamiento fue lo que me ayudó a hacer este salto. Años después yo comprendí que si eso no pasaba, yo nunca me iba a dedicar a esto, porque tenía el potencial para llegar a ser un director bastante grande en la parte de TI. Entonces, el cómo salí y el cómo me enfrenté a un montón de conocimiento que no funcionaba y a entender cómo realmente es qué quieran decir realmente los problemas de dinero, fue como lo que me inspiró, porque yo veía otro problema. La mayoría de cursos o literatura eran desde un punto de vista privilegiado. O sea, hay muchos libros muy buenos, pero casi todos son, sí, yo tuve un problema, pero ya no lo tengo y por eso escribo ese libro. Y yo decía, alguien endeudado, alguien realmente jodido, alguien de clase media, estos libros le pueden inspirar a nivel de mentalidad, pero no resuelven absolutamente nada. Y así nació el libro. Bueno, tremenda historia de vida, ¿verdad? Y que ya lo hemos hablado en muchas ocasiones aquí, que usualmente nuestro mayor, ¿verdad?, momento de oscuridad o prueba se convierte en un regalo, ¿verdad? Y la forma de pues ayudar a otros. Pero también refleja los problemas tan fuertes que tiene nuestra sociedad, ¿verdad? Todo lo que acabas de describir, y yo, habiendo trabajado en la industria financiera bancaria 12 años. Casi nada. De hecho, yo para mí era una de las cosas que más me afectaban, ¿verdad? Como ¿verdad? De la coherencia, de que yo sentía como, oh, Dios mío, ¿cómo le podemos estar haciendo esto a las personas? Porque vos lo que estabas mencionando era la irresponsabilidad del sistema en el que vivimos y la sociedad en la que vivimos, de que agarran a un muchacho que viene saliendo de la U, que gana su primer salario, y ya porque gana un salario lo clavan con todas las deudas, ¿verdad?, posibles, solo ¿verdad?, por sostener ese capitalismo absurdo. Entonces ese es el primero. Entonces dense cuenta que ya de por sí uno entra en desventaja al sistema, ¿verdad? Entonces es muy probable que yo recuerdo ver y escuché casos de personas que entraron ya a niveles de depresión y crisis, ¿verdad?, muy severas por las deudas que había en el banco, ¿verdad?, con el banco. Y yo pensaba, Dios mío, ¿cómo no puedo trabajar aquí, ¿verdad? Y lo otro es el tema de la falta de educación, ¿verdad? Ahora que dijiste la educación financiera, no es que no hay educación financiera, no hay educación. Al menos en las sociedades más como latinoamericanas, etc. De hecho, reíte, no sé si en los demás países pasará, pero en Costa Rica, al menos en mi colegio, había algo que se llama educación para el hogar. Ajá, entonces claro. Ahí nos enseñaban a bordar un botón, a cocinar, a todo eso. Y yo me encontré ese libro porque yo dije, estas recetas me sirven. Resulta que, dato curioso, como yo tengo en mi carta astral a Piscis en la casa 5, eso significa que a mí las cosas creativas de hacer son mi fuente de alegría. Entonces cocinar me encanta. Entonces yo guardé eso. No sabía eso. Sí, ahí los invito después a la lasaña Stellium. Entonces yo estaba volviendo a revisar, me lo encontré hace poco, en aquel entonces, hace como 5 años fue que me lo encontré, y me di cuenta que en octavo trataron de enseñarnos a hacer un presupuesto. Pero era estúpido porque los adolescentes no manejábamos plata. No. Entonces yo dije, ok, la profe lo intentó, pero el sistema educativo es tan malo y tan tonto que no sirvió de nada, evidentemente. Ejecutó. Entonces, no, totalmente. Y es que alguna gente simplifica esto. La educación financiera no es solo hacer un presupuesto, es mucho más complejo. Y la gente dice, programas de educación financiera. Si usted lo único que recibe es un Excel, la educación financiera falló. Eso fue lo que pasó. Y creo que es porque volvemos al punto, y ahí viene, de una vez vamos a entrar de lleno al libro, ¿verdad? Que el dinero, lo último que tiene que ver es como con la educación financiera. Ajá. Y tiene todo que ver con las creencias, con los traumas, con lo que aprendiste en la casa, con ser leal al linaje, con bueno, hasta vidas pasadas, todo, ¿verdad? Todo. Y creo que eso es lo que plasmaste en el libro. El libro es una terapia, sí, ¿verdad? Es tu terapia plasmada en el libro, y por eso yo creo que es súper importante que habláramos de él, porque de alguien que está buscando trabajarse y resolverse, ya hemos hablado de muchas opciones. Pueden sacar sesiones, pueden hacer sus cartas astrológicas, su numerología, buscar una coach, ¿verdad? Sus test. O sea, hay miles de formas, ¿verdad? Pero también se pueden leer este libro.
Claro. ¿verdad? Y resolver un montón de cosas. Muchas cachetadas se van a llevar, ¿verdad? Desde la segunda página, porque Ale habla completamente sin ningún filtro y bueno, yo resoné mucho con ese estilo, pero sobre todo es el hecho de que me encanta la parte en que hablas de las creencias. Las creencias. Yo creo que tenemos que desbloquear creencias aquí en vivo, porque digamos, yo recuerdo que al menos en el libro y en un taller que hicimos vos y yo juntos, estaba recordando hoy, hicimos un taller con un montón de gente, como 15 personas, y creo que se llamaba así. Justamente, igual que el libro. Pensando en el tema del libro, hicimos esta actividad en donde vos sacaste una lista de ¿cuántas? 120 creencias. Yo en el libro pongo 131, pero creo que podría expandirlo. Fácil. 131 creencias que bloquean el acceso al dinero. Total. Y uno diría, está loco. No, yo pensé, está loco, ¿verdad? Pero cuando yo hice el ejercicio y leí, y una anécdota de ese taller fue que una persona que vino del mundo corporativo andaba en súper buen carro, yo la conozco, etcétera. Cuando hicimos el ejercicio de marcar las creencias que ella, ¿verdad?, con las que resonó, y después vos hiciste una meditación o algo para desbloquearlas, o sea, se desmayó. O sea, Ale la tuvo que descompuso, ¿verdad? O sea, de verdad se descompuso y tuvo que ayudarle por un buen rato a que ella volviera al cuerpo, ¿verdad? Es así de heavy. Quiere decir que el dinero en sí no era el tema, ¿verdad? Era un montón de cosas que tenemos en nuestro subconsciente, en nuestro campo energético, en nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Inclusive afectándola. Entonces, bueno, vamos de lleno. Leamos algunas. Ok, por ejemplo, y de hecho quiero contarles una anécdota porque comienza con las creencias. Vean, yo identifiqué, obviamente después de toda la terapia y todo, dónde nació mi miedo al dinero. Y nació por una discusión entre mi mamá y mi papá. En aquel entonces, mi mamá estaba navegando unas situaciones súper fuertes de dinero. Obviamente al adolescente ella no le va a contar lo que está pasando, pero uno como adolescente no es tonto. Y además uno viene con ciertos dones y uno puede sentir la energía. Entonces no lo sabe entender, pero ahí está. Yo vi a mi mamá pelearse con mi papá por el tema de la pensión, o la manutención, como le digan en otros países. Y yo vi a mi mamá rogándole a mi papá que por favor la depositara porque la ocupábamos. Y o sea, mi mamá es súper fuerte y súper guerrera. Yo nunca le he visto, creo que es la única vez que la he visto rogar por algo. Wow. Y después de ese entonces nunca más. Hay otra anécdota con ella que ahorita les cuento. Entonces, ¿qué pasó? Yo al ver a mi mamá peleando con mi papá y entender que era por la bendita pensión, ese adolescente en su momento de inmadurez dijo, el dinero es malo. Y en ese momento me empecé a pelear con el dinero. ¿Qué hacía que yo quemara el dinero para comprar el amor y la atención de los demás? No era tanto eso, era que yo sabía que el dinero provocaba dolor. En realidad, la programación que debí haber asumido es la falta de dinero provoca dolor. Ajá. Eso hubiera cambiado las cosas, pero ¿qué es lo que nos pasa a casi todos? Que malinterpretamos los hechos y vivimos distorsionados con esos hechos. Entonces ahí comenzó el problema. Entonces el dinero no es malo, era la ausencia de dinero, pero lo entendí mal y salió obviamente mal. Y tal vez ahí agrego, ¿verdad?, que el dinero es una energía. Sí. O sea, es una energía. Entonces no es bueno ni malo, sino es como uno trabaja la energía y cómo uno maneja esa energía, ¿verdad? Correcto. Y todos los bloqueos o creencias de las que vamos a hablar, al final están alojadas en nuestro campo energético, exacto, ¿verdad? Y nuestro cuerpo energético. Entonces, si yo tengo todos esos bloqueos, es como una, ¿verdad? Es como una coraza, una pared que nos bloquea. No, y si le ponemos más sabor todavía, la creencia viene heredada a nivel genético. Ajá. Porque también tus papás lo dijeron, tus abuelos lo dijeron, tus bisabuelos lo dijeron. Entonces también, seguramente las mujeres que nos están viendo se pueden identificar con esto, que si vienen de un matriarcado, la creencia es, usted nunca va a necesitar de ningún maldito hombre, por eso lo hace. Eso llevan generaciones diciéndolo. Entonces lo tenés súper impregnado desde que te fecundaron. Así que la broma se pone más divertida. Pero bueno, por ejemplo, una de las creencias, la gente inteligente no ocupa dinero. Entonces hay alguna gente que dice, no, si usted es inteligente, el dinero no va a ser un problema. Pero
todos ocupamos dinero mientras la sociedad sea capitalista. Eso está fuerte. Entonces es un choque porque entonces si no estoy generando dinero significa que no soy tan inteligente. Ajá. Y si no soy inteligente, entonces soy estúpido. Y ahí, ustedes saben que la mente ocupa solo 1/10 de segundo para arruinarle la vida. Entonces, esa puede ser una. Otra, por ejemplo, si prospero, mi destino es la soledad. Que eso lo tienen un montón de mujeres exitosas. Claro. Estoy sola por éxito. Y abre todo tipo de temas, ¿verdad? Exacto, abre todo este pleito de machismo, de mujer empoderada, distorsionada. Sí, todo esto. Y ni vamos a entrar ahí mejor. No. Hoy. Hoy no. Pero puede ser. Eso le pasa mucho. Que entonces no es que la mujer tiene exceso de energía masculina y por eso no atrae a los hombres. No. Es porque o elijo pareja o elijo dinero. Éxito. Pero que no puedo tener las dos. De hecho, esa es la definición propiamente de carencia, que te falta algo. Entonces hay gente que tiene mucha plata y es supremamente carente. Entonces también creencias como esa nos pueden estar alimentando. Otra, la gente espiritual no busca riqueza. Eso es importantísimo. Eso es súper importante para este podcast, ¿verdad? Porque en algún momento yo creo que cuando me fui mucho por el camino de la espiritualidad, de eso es como mucho lo que se vende, ¿verdad? Que un ser de luz y una persona iluminada, ¿verdad? Acuérdese de Buda, que era el rey de todo Asia y lo dejó para irse a meditar a un bosque, porque realmente no resonaba con tal vez el nivel de abundancia en el que vivía, ¿verdad? Y él realmente necesitaba salirse de eso para poder canalizar mucho del mensaje que traía. Pero no quiere decir que Buda decía todo el mundo tiene que ir a dejar todo. y ser pobre para poder, ¿verdad?, ayudar a otros o dedicarse a un camino un poco más espiritual. De hecho, lo que me he dado cuenta es que si de verdad tu espiritualidad es auténtica, te sobra plata. Porque al final la espiritualidad está ligada a la conexión con la Madre Tierra, y la Madre Tierra es lo más abundante que hay. De hecho, para todos, entiendan una cosa: los 5 elementos más abundantes siempre van a ser el sol, el viento, el agua, la tierra y el dinero. O sea, hay como 9 cuatrillones de dólares en todo el nivel mundial. Y sí, algunos están en cash, otros liquidados y todo, pero o sea, si hay algo allá afuera, es plata. Claro, que está completamente concentrado y mal administrado, porque ese es el plano en el que vivimos, es otro tema también, pero de que hay. Exacto, y es posible traerla. Por ejemplo, esta me encanta. Todavía no es el momento correcto para hacer dinero. Porque entonces, ¿cuántos emprendedores, y les estoy hablando a ustedes, que hace rato tienen la idea, ya tienen logo, ya tienen precios y no se animan a lanzar? Porque ustedes dicen, todavía no, me falta un curso, yo no tengo autoridad para hablar de esto, y se nos pasa la vida. Otra creencia que lamentablemente el sistema nos ha llevado a creer es que si el banco no me financia, no puedo. Wow. Sí, o sea que solo puede ser a través de deuda. Yo no puedo crear mi propio capital, mi propio cash flow. Sin banco no puedes tener carro, casa, sueños, esperanzas, futuro. Yo sé que es importante, es una herramienta de apalancamiento, pero también puede ser un problema. Sí, tampoco hay que satanizarla, ¿verdad? Puede realmente impulsar, y si bien usado te puede impulsar, pero ¿por qué y qué crees que hay detrás de eso? Yo creo que es puro condicionamiento, porque a uno mismo, los mismos papás le dicen cuide su crédito, porque es gracias al crédito que va a poder tener. Es que en parte, esa es una creencia de doble filo, porque sí tiene verdad, en el sentido de que con un buen crédito y vos siendo cumplido y toda la cosa, el banco va a estar dispuesto a ayudarte cada vez más. Es más, los mismos ricos dicen, yo no uso mi propio dinero, yo uso el banco, ese es el apalancamiento. Por ese lado está bien. El problema es cuando te dicen, es que no existe manera más que eso. Claro. Ok, súper interesante. Otra que podríamos explicar al día de hoy es bueno, el famoso, el dinero es el raíz de todos los males. Vamos por el lado religioso.
no solo religioso, yo también pienso que es como el mecanismo, o tal vez que viene de muy, yo no sé, voy a inventar, seguro desde la época de los señores feudales, y, ¿verdad? En donde la clase era tan marcada que entonces obviamente el que tiene plata tiene que ser malo, porque nos tiene a todos los demás muertos de hambre. Entonces creo que se vino como anclando de que sí, tener dinero es ser malo. O sea, tenés que ser una persona mala para tener ese nivel de riqueza. Correcto. Ahí donde se resignifica es lo que yo hago con el dinero puede ser la causa de todos los males. Porque también hay algo que no se habla lo suficiente. De hecho, el dinero hoy por hoy sigue siendo tabú. Sí. Por eso mi terapia favorita es la de finanzas. Porque obviamente en las primeras yo les digo, bueno, abra su banca en línea y vámonos a movimientos. La gente la he visto sudar e hiperventilarse por eso. O sea, es mucho más sencillo desnudarse ahí. De hecho, dice, creo que había un señor muy famoso, Eric Worre, creo que era, no estoy seguro, que decía, yo nunca he estado más desnudo que frente a mi contador. Pues sí, claro, sí, es que es lo que es. Todo lo que vos haces en tu vida está registrada a través de los pagos. Entonces, ¿qué es lo divertido? Que eso es lo más privado que hay. O sea, no es el sexo. Es cuando dos personas se comparten sus estados bancarios. Ahí comienza el amor. Ahí comienza la confianza, se los prometo. Sí, que por eso se dice que sería ideal que uno antes de conocer a alguien, ¿verdad?, empezar a tener una relación seria o hasta casarse. O sea, de verdad ya hablaron de deudas, ya hablaron de cómo está, o sea, su situación financiera. En inglés le dicen the money talk, justamente. Porque a mí me ha pasado, es que de verdad lo disfruto. Pobrecitos mis clientes, pero yo sí me la paso bien. Porque, o sea, de verdad los he visto temblar y les he tenido que traer hasta una coca y todo para que se regulen. Porque es una confrontación muy fuerte. Y obviamente no solo estoy teniendo acceso a su mundo, sino que también ya no hay filtro. O sea, yo le digo, ok, apunte. Hoy Uber Eats, ayer Uber Eats, antier Uber Eats. Y cuando nos damos cuenta, 1/3 del salario se lo llevaron Fresh Market y Uber Eats. Entonces, otro que me pareció, yo le decía, salía McDonald's, KFC, y yo, pero huevón, ¿cuántas veces pedís comida rápida? Y me dice, solo sus finanzas están mal, sino su salud. Ajá, también. Exacto. Y él me decía como, pero yo sentía que no es tanto. No, ¿cuál? O sea, aquí está diciendo que estás comiendo en esos lugares todos los días. Sí. Entonces, sí. Y yo digo que nadie hace eso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, las plataformas ahora, ciertos bancos te dan dashboards, o sea, hay gráficos, y te ponen, porque ellos logran categorizar, bueno, todo esto es alimentación o digamos, ¿verdad? Groceries, pero también te da pagos a deudas, te da, qué sé yo, otro tipo de farmacias, por ejemplo, salud, etcétera. Entonces uno puede hasta ver, ¿verdad?, fácilmente en qué estás, la tendencia, en qué estás gastando. Por supuesto. Pero nadie lo hace. No, es que nadie quiere hacer eso. Es horrible. Y yo no culpo a nadie por no querer hacerlo. Es un ejercicio terrible. Porque además la forma en la que hacemos presupuesto está mal. Porque, y eso ya también lo hablo en el libro, porque yo cambié la forma en la que yo hago presupuesto. Porque presupuesto normal, ¿cuál es? Pongo todo mi salario y lo comienzo a restar. Ese hecho de ir restando y ver mi salario disminuyendo trauma tu sistema nervioso horrible. Y eso también pues provoca que se detonen todas estas creencias, porque estás buscando sobrevivir y ver tu salario bajar no es sobrevivir. Entonces, yo también en el libro yo enseño un sistema de administrar el dinero en porcentajes. Entonces ya no es que le estás bajando, sino que estás distribuyendo. Claro. Y eso hace un neuroaprendizaje también, porque yo los pongo a trabajar con cuentas. Entonces yo pongo una cuenta para deudas, una cuenta para ahorros, una cuenta para diversión. Y eso lo que le dice al cerebro es, hay plata para todo. Tal vez no puedes gastarte el $1,000,000 de colones en juegos, pero sí hay plata para juegos. No, y te ordena entonces a de verdad sacar la porción para ahorrar, para emergencias, y ya después de que todo, pagar deudas, ahorrar, emergencias, y ya lo que quede de ahí. Exacto, ¿no? Eso sí se lo puede. No, y es que lo que queda de por sí lo puedes distribuir. Vos decís, mira, como me volé tal tarjeta, significa que el porcentaje de deudas es menos y ahora lo puedo distribuir en todo lo demás.
puedes tirarlo más a educación, puedes tirarlo más a inversiones, porque al final ese es otro concepto. El ahorro, la gente lo entiende mal. El ahorro es tu capital inicial para multiplicar. Claro. Pero a nosotros que nos enseñaron que usted tiene que ahorrar, llega el viaje por fin a San Andrés y tenés que volver a empezar de cero. Empezar de cero. Sí. Sí, es que no es es que es el concepto del ahorro para gastar, no el ahorro para invertir. Así es. ¿Verdad? Empecemos por transformar o sea, es invertir lo que estamos buscando, porque eso es lo que expande, ¿verdad? Ahora, eso es muy latinoamericano. Total, ¿verdad? O sea, total. Sí, pero ahí ya la idiosincrasia latinoamericana, y yo no sé si fue porque fuimos colonizados o qué diablos, pero pensamos muy en poquitito. De hecho, bueno, Costa Rica es muy famoso por el poquitito, el chiquitito. Pensamos como así y nos cuesta mucho pensar en grande, ¿verdad? Es ya de por sí, de donde uno nace, ya viene uno como con eso en el ADN de con poquito, ¿verdad? Somos chiquititos, Entonces, el contenedor, ¿verdad? Porque hay muchos autores, y yo creo que vos lo mencionas en el libro, de que uno trae un contenedor energético para, ¿verdad? Sostener plata. Y por eso está el cuento de que alguien muy humilde que se gana la lotería no lo va a sostener. O sea, no va a haber posibilidad, porque desafortunadamente su contenedor energético no está listo para eso. No, por eso la estadística dice que quien se gana la lotería se le daña la vida, no se le mejora. A mí nunca se me olvida que hace unos 8 años una familia muy humilde se pegó lo que llamamos en Costa Rica el gordo navideño, que eso es un monto de dinero cambia vidas. Esa es la realidad. Estamos hablando de más de $500,000 más o menos, es el gordo navideño. Pero su falta de agradecimiento por lo que los sostuvo los jodió. Le prendieron fuego a su chinamito y dejaron el billete dentro. Entonces, o sea, no lo pudieron no lo pudieron reclamar. Y entonces ahí es donde uno dice, ve el problema de no ser agradecido y no estar ubicado. ¿Qué necesidad había de quemar todo? O sea, no hace falta. En el momento que se enteraron de que se ganaron la lotería, vieron el número, quemaron el chinamo. Sí, porque dijeron, ya, se acabó esta vida, pero no sacaron el billete, así que todo se fue al carajo. Sí, y es como, o sea, todo lo que has trabajado, construido, no vale nada. Ajá. No, sobre lección de vida. Y es la falta de agradecimiento lo que pasó ahí, justamente. Wow, sí, entonces, y eso también entonces me lleva a pensar que también hay obviamente una correlación muy fuerte de que el dinero, sí, es lo que vos estás buscando, pero al final es lo que el dinero te está ayudando a transformar en vos, ¿verdad? A ordenarte, a ser disciplinado, a trabajar, a ser agradecido, a pensar más allá de cómo solo tomo ese dinero y me lo gasto, sino cómo tomo una porción, lo reinvierto, pienso en algo que me podría generar para tener un plan B, ¿verdad? O sea, es que te convierte en alguien diferente. Es que además ese es el tema delicado. Si alguien no te enseña eso, no tenés posibilidades de entenderlo, a menos de que por alguna razón hayas caído en un libro, hayas ido a un taller de una red de mercadeo que medio sirva, que alguien te haya dado el consejo, que te haya sembrado el gusanito. Pero si no, por naturaleza el sistema no te invita a eso. No, jamás. Solo te dice CDP. Y agarró demasiado. Debajo del colchón está más. Exacto. Está más segura, inclusive. Está más seguro, inclusive. ¿Qué más? No solo las creencias, ¿sale? ¿Verdad? Vos hablas de los grandes 7 en el libro. Así es. Que hablas de las emociones atrapadas, las creencias limitantes, lo del tema transgeneracional, o sea, temas de tus ancestros, ¿verdad? Y hablas del proyecto sentido. Que ese es un concepto que es muy, ¿verdad? Volado. Muy volado. Claro. Hablando del proyecto sentido. Claro. El proyecto sentido es algo que los terapeutas deberían manejar más, pero por alguna razón no lo hacen, porque es un descubrimiento más o menos nuevo. Y es la misión subconsciente que papá y mamá tuvieron cuando por fin te engendraron, por decirlo así. Entonces, hay varios tipos de proyecto sentido, pero ¿cuáles son los más típicos que pueden impactar la prosperidad de alguien? El primero sería el proyecto sentido de yaciente. ¿Qué es un yaciente? Es un hijo que no nació. Y mamá tiene esta ilusión que no sé de dónde viene, que si se embaraza de inmediato, Dios le va a mandar el mismo hijo. Entonces el yaciente ocurre durante un útero que experimentó una muerte. Entonces energéticamente el hijo inicial está ahí,
Y cuando llega el nuevo hijo, el hijo nace con la carga del hermano. Entonces, ¿cómo sé yo que yo tengo un yaciente? Mira, porque vos desarrollas una bipolaridad muy extraña. Voy a decirlo así. Por ejemplo, digamos que a vos te encanta los perritos y soñás ser como veterinaria. Y para cuando te das cuenta, estás matriculada en ingeniería en sistemas. Y vos dices, ¿qué carajos hago yo en ingeniería si a mí me gustan los perritos? O por ejemplo, vos dices, a mí me gusta la gente que es bonita, que es dinámica, que es activa, que sube cerros, y terminas saliendo con un chavalo agüevado, casero, que no le interesa a nadie. Usted dice, pero yo, ¿por qué escogí este man? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que hace el síndrome del yaciente cuando es horizontal, se le llama? Que es cuando naces después de un aborto. Tu hermano o hermana quiere vivir la vida a través tuyo. Entonces a veces estás cogiendo a tu hermano y a veces estás cogiendo a tu hermana. Entonces a veces inicia ese choque. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Una terapia justamente para quitar a ese hermano y decirle vuelva a la luz, y luego lo van a volver a mandar. Pero no vas a realizar esta vida que no te tocaba a través mío. Interesante, porque yo tengo ese caso. Porque mi mamá tuvo varias pérdidas y fijo, vos y yo ya lo trabajamos, ¿verdad? En su momento. En su momento. Todavía no realizo, no sé si he estado viviendo parte de esa vida o no. Honestamente, probablemente sí. Pero ¿cuántas personas no están cargando con eso sin saberlo? Porque, o sea, ¿cuántas pérdidas puede tener una mamá tratando infinitas, de, ¿verdad? Infinitas. O sea, entonces ya ese por ahí a mí me parece súper, súper relevante. Luego puede existir, esto nos afecta más a los hombres que a las mujeres, pero el proyecto sentido se llama el mosquetero de la reina. Es cuando mamá sabía que su esposo no era de confiar, era violento o algo, y decía, yo ocupo a alguien que me proteja. Entonces literalmente te engendraron para ser el protector de mamá, porque la reina es mamá y ahí el mosquetero es defiende a la reina encima de todo. Entonces mucha gente, que especialmente para el público femenino, que critica a los que tienen mamitis, él no tiene mamitis de puro gusto, es porque el hijo de una mamá soltera, que estamos hablando del 90% de la población, se convierte en el hombre de la casa y en el mosquetero de mamá. Entonces, para él es imposible hacer una vida mientras mamá esté viva. La gran mayoría se liberan hasta que mamá trasciende. Entonces también eso puede ser muy castrante. Y también existe el síndrome de hijo cajero automático, que es justamente, o hijo plan de pensiones, que es te parí justamente para que me resuelvan mi vida en la vejez. Sí, esperan que sea el hijo. Entonces ese es un poquito distinto, porque entonces todo lo que sea no estar bien económicamente lo afecta a un nivel degenerado. O sea, a hombres y a mujeres nos afecta. A los hombres nos afecta mucho el bajón de flujo. Pero si además tengo proyecto sentido de cajero, es lo peor, porque le estoy fallando a mi propósito de vida vital. O sea, a mí me parieron para que la familia esté bien económicamente y yo estoy fallando. Entonces, ¿qué carga más fuerte? Es destructivo. ¿Cómo se trabaja eso? Eso necesitas una terapia con un protocolo que pueda trabajar proyectos sentido. Entonces, digamos, obviamente la mía Ataraxia lo trabaja. Podrías trabajarlo con Sama, podrías trabajarlo con método Yuen, podrías trabajarlo con Reiki Angelical, podrías trabajarlo PNL. Con PNL no le va a llegar. Tal vez una consteladora que esté consciente de eso podría ayudarte, pero la consteladora tiene que estar consciente de esto. Okay. Pero sí, es complicadito y de hecho no existen casi libros de proyecto sentido. No, es un concepto que yo aprendí a través tuyo y es poco conocido. Sí, de hecho yo lo que tuve que hacer fue irme directo al que lo descubrió y certificarme con él. Interesante. Y hay uno que sé que va a ser un tema podcast, que es las heridas de línea interior. Las 6 heridas del alma es un tema serio. Hablemos de muy rápido. Ok. Entonces, bueno, hay el libro Las 5 heridas del alma, bueno, Ajá, la de las 5 heridas. de Luis Bourbeau, sí. Yo no sé si son solo 5, pero no son estas 5. son como las famosas. Es que realmente no son heridas del niño, son heridas del alma. Es de un nivel más alto, para empezar. Sí, que habla de la herida de abandono, la herida de traición, de humillación, de injusticia y de rechazo. Ajá. Son esas 5 heridas. Entonces, ¿cómo se manifiestan? O sea, ¿cómo el dinero se ve afectado por esas heridas? Son formas infinitas, pero digamos, vamos súper rápido. Cuando es el tema del abandono, yo voy a usar el dinero para controlar a los demás, para evitar que me abandonen. Entonces, típicamente yo voy a despilfarrar y voy a crear conexiones casi narcisísticas de
usted me debe agradecimiento a mí, usted no puede abandonarme por todo lo que yo le estoy dando. Típicamente puede ser eso. El tema del rechazo, muchas veces se va a ver que yo me voy a volver súper ególatra, porque, bueno, esto es importante que lo sepan, las heridas no actúan solas, actúan en parejas. Entonces la de abandono va con la de injusticia. Cierto. Y la de rechazo normalmente va con la de traición. Solo la de humillación funciona sola. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se activa traición, rechazo, yo voy a volverme casi que un ególatra insoportable, porque voy a estar siempre a un nivel tan alto que usted no me pueda rechazar o traicionar. Yo me voy a adelantar a eso. Entonces, por eso voy a ponerme siempre en situaciones de poder, de control, de cortarte las alas a vos, porque sé que si te doy confianza, me vas a traicionar en cualquier momento. Y la humillación, pues obviamente también se puede ver en el tema del clasismo. Ajá. De que yo necesito tener dinero porque a mí me quemaron. Pero hay una sexta herida. O al revés, ajá, que más bien me humillen a través del dinero. Por supuesto, eso también, cualquiera de las dos puede ser también en negativo para funcionar. Pero hay una sexta que a mí me parece la más demoledora, que es la herida de la impotencia. Es el hecho de que tengo una situación, probablemente se solucionaría con dinero y no lo tenés o no llega a tiempo. Entonces va a pasar que en ese momento la tarjeta de crédito no te funciona, te la bloquearon de la nada, se atrasó el pago, los clientes no te responden y estás constantemente en situaciones que es, ya me gané el dinero, ya lo tengo, ya es mío y no está disponible para mí. Entonces también eso son situaciones de impotencia de infancia que se van reflejando después. Entonces no todo es que me hicieron brujería. Sí, exacto. Estoy con el mal de ojo. Con el mal de ojo. Y digamos, ya así como para ir cerrando, porque podemos hablar de muchos temas, pero yo creo que el libro en sí lo va a reflejar un montón y las personas van a tener bastante en qué entretenerse. Y no queremos hacer spoiler. No, demasiado spoiler al menos. La última tiene que ver con ya hablamos de las creencias limitantes, las heridas. Las otras vidas. Las otras vidas, gracias. O sea, heridas del alma ya de por sí como que nos llevan a hablar de temas no de solo de esta. Entonces, ¿qué tanto te llega gente con temas de problemas de, verdad, financieros, etcétera, y terminas teniendo que ver vidas pasadas? 100%. Siempre. 99%. O sea, es algo muy fuerte. Porque, como dijimos, el dinero es una experiencia en donde eso nos ayuda a evolucionar y a crecer. Y a veces lo que nos está diciendo es que hay energía estancada de otras experiencias de vida que todavía nos está afectando en este momento presente. Entonces a mí me pasa algo muy curioso. Cuando la gente llega a mi terapia es porque está lista para resolver. A mí no me llega nadie que viene con la actitud de, ay, voy a probar a ver qué pasa. No, es porque usted viene a resolver y punto. Si no, mi mensaje le va a chocar, le va a ser distorsionante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las otras vías es un concepto que yo lo trabajo, es muy loco, sentido no tiene, pero es que cuando lo resolvemos se aceleran los resultados. Entonces, ¿qué pasa con el dinero y otras vidas? Probablemente fuiste o humillado por el dinero, o te cambiaron por otra persona con más plata, o el dinero causó problemas en tu vida, porque pasa mucho que papás y ancestros eran de políticos, estafaron gente, robaron terrenos, todo. Entonces uno y nada todo más eso viene está con ahí. ese karma. Entonces, por ejemplo, yo lo veo con los políticos, los que roban y todo descaradamente, probablemente a ellos no les va a pasar nada. Pero las miserias y desgracias que le espera a su familia es una cosa indescriptible. Qué fuerte. Y hay algunos que no manejaron bien su lección la otra vez, así que vuelven a repetir y empeoran. Entonces yo siempre digo que dependiendo de cómo haya estado la vida, vos sabes que también lo hiciste. Si empezás muy de abajo, fuiste un desgraciado o desgraciada. Y si en esta vida empezaste clase media o para arriba, lo hiciste mucho mejor. Entonces vas avanzando, correcto. Sí, yo siempre me pregunto si será que uno va y vuelve, ¿verdad? Como que en una fui, no sé, la reina Isabel, y en esta voy a ser, no sé, la persona más, ¿verdad?, pobre del mundo. Sí, pues todo depende qué quieras hacer y cómo lo quieras hacer, porque al final todos sabemos qué está bien y qué está mal. Lo que pasa es que algunos saben que está mal y aún así deciden hacerlo. De todas ¿Tenés formas. algún caso así que vos digas, uff? Yo sé que no podemos mencionar, pero alguno que te haya marcado, que trabajaste, o sea, que ayudaste a la persona. Tengo varios, pero creo que uno de los más fuertes fue
o sea, no es tan espiritualmente intenso, pero era una persona que justamente tiene esta creencia que le instalaron de que él solo vale por la cantidad de plata que tiene. Entonces el problema fue no solo la creencia masculina global de que usted necesita tener carro, casa, todo para tener pareja, sino que cuando lo empezamos a trabajar, aparte de Proyecto Sentido, que sí lo tenían, también nos dimos cuenta que su abuelo mutiló y masacró una cantidad enorme de aborígenes en El Salvador. Madre santa. Y sus hijos estaban él no tenía el problema, los hijos eran los que estaban teniendo el problema. Uno de los hijos no podía conseguir trabajo, en otro siempre lo despedían y el otro ya lo estaban buscando sicarios por deudas. Entonces la mamá Por Dios. trabajó conmigo y le dijo: usted va donde Alejandro y resuelve porque nos van a matar a nuestros hijos. Los 3 están amenazados. Y él me contó la historia y sí, fue que el papá, bueno, el bisabuelo en aquel entonces, yo te digo, si asesinó más de 400 aborígenes se quedó corto, es de esos que irrespetó los lugares sagrados, que los humilló. Y sé que las tribus sí le dijeron: esto nunca lo vamos a olvidar. Entonces, digamos, podríamos decir que tendría un trabajo de magia negra muy heavy, pero en realidad lo que más pesaba era la cantidad de sangre que tenía en sus manos y nunca hizo nada por reparar eso. Y lamentablemente sus bisnietos no tienen nada que ver, pero ahí están. El castigo transgeneracional le pasa a las que vienen. Wow. Entonces tuvimos que soltar eso, fue un proceso de 90 días y ya por lo menos los hijos tienen estabilidad y logramos que al otro no lo quieran matar. O sea, eso es como crédito cuasi gota a gota y lo logramos sacar de ahí. ¿Y te llegan, crees que el tema del dinero está más enfocado en hombres o mujeres o están todos? Está parejo, solo que son por razones distintas. El dinero es un habilitador para el hombre, o sea, si yo no tengo dinero, yo no me merezco nada, podríamos decir eso. Y las mujeres casi siempre usan el dinero para salvar a gente que no deberían salvar. O necesito de un hombre para tener dinero. También, ¿verdad? Porque ya ahí sí viene el patriarcado muy marcado eso, ¿verdad? Correcto. Pero yo no sé si todavía eso está tan marcado, porque ya ahora la liberación femenina y las mujeres empoderadas. La mujer ha cambiado, pero depende. Yo sí he tenido varios líderes y les he dicho: a ver, de corazón a corazón, si un mae le dice: deje el brete, dedíquese a ser mi esposa, yo le pago todo, ¿usted qué haría? Dirían: sí, no hay problema, ya estoy muy cansada. Claro. Entonces eso todavía va a seguir pasando. Lo que pasa es que históricamente una mujer se endeuda por los demás, para proteger, para cuidar, para que me la manipularon emocionalmente, y el hombre se va a endeudar o va a caer en problemas por mantener su estatus de hombría y ámeme, vea que yo sí soy un buen proveedor. Entonces por eso vienen tantos conflictos de: no, yo me fijo en los sentimientos, y la gran mayoría de hombres sabe que eso no es cierto. Entonces ahí esto nos da para otro podcast de dinero de fijo. Hay mucho que hablar. Y un poco del tema de qué es ser hombre en estas épocas y ser mujer en estas épocas. Qué es ser mujer y toda la Porque ya no es nada lo que tradicionalmente eran las reglas son demasiado diferentes. ¿Algo más que se te ocurra que vale la pena recalcar? Creo que ya lo hemos hablado, sobre todo en el podcast de Superpoderes. Si no lo han visto, yo recomiendo que lo vayan a ver, porque lo que usted necesita es entender cuál es su máxima potencialidad, porque el problema es que no tenemos herramientas que nos guíen a saber por dónde hacemos dinero. De hecho, yo tengo un reporte con bajo esfuerzo, digamos. Yo tengo un reporte que combina astrología y diseño humano, que les va a decir cómo hacen dinero, cuál es su mejor forma de hacer dinero, cómo escalan sin quemarse, y otros rubros como cómo aman, cómo necesitan ser amados, qué los recarga, qué los descarga. Entonces existen herramientas, por eso les digo ese podcast, porque en ese entonces Claudia dio muchas herramientas de exploración, y yo creo que antes de resolver un tema de dinero usted debería conocerse profundamente para poder crear la estrategia, no crear la estrategia y luego ver qué hago. ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis dones, mis fortalezas, lo que me sale natural? Y por ende, por donde voy a tener menos resistencia y esfuerzo para lograr el dinero. Exacto. Próximamente en comunidad. En comunidad Stellium, de fijo. Bueno,
para nuestros escuchas, estamos planeando lanzar una comunidad de Stellium para poder darles estas herramientas y demás de un proceso más estructurado, con todas las personas que trabajamos y conocemos, con toda esta información tan poderosa. Correcto. Así que sí, vamos a tener espérenla. talleres más profundos, vamos a darle acceso a todos los profesionales que tenemos convenio para que se puedan apalancar. Exacto. Vamos a profundizar estas cosas, vamos a tener hasta mentorías mensuales. En fin, estamos planeando unas locuras. De fijo, síganos en nuestras redes sociales para que se enteren apenas los lanzamos. Y bueno, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por seguirnos y esperamos que este libro de verdad desbloquee su riqueza, que es Total. derecho de nacimiento. Totalmente. Gracias, Ale. Nos vemos. Chao. Chao.